Hola papá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Papá, ¿cómo iniciaste en DXN? Bueno, eh, es un tema bien curioso, ¿no? Porque mi amigo me fue a buscar, César Gil, me va a buscar a la casa, pero anteriormente había tenido un problemita, ¿no? Estaba todo confundido. Y él va y me busca y me dice, ¿sabes qué? Hola, ¿cómo estás? Te voy a presentar un negocio, que por aquí, que por allá. Entonces, como que, bueno, me di la oportunidad yo, porque yo fui el que elegí eso, escucharlo, y pasó a la casa y nos sentamos y me comenzó a explicar. En un principio no entendía, la verdad que no entendía, un poco incrédulo, como todas personas. Y bueno, él me explicaba, ¿no? Entonces, bueno, le dije que ya, no había ningún problema, y, pero ahí quedó, ¿no? Cuando él me decía algo, eso solamente movía la cabeza, ¿no? Pero no lo entendía. Y bueno, comencé a reunirme con él más seguido, ¿no? Y cuando estaba con él, él me explicaba y como que no entendía bien el negocio y eso creo que es por la falta de información, ¿no? Sin embargo, empecé, me dice, ¿sabes qué? Mira que tienes que hacer tu puntaje, que por aquí, por allá, listo. Comencé a hacer mi puntaje. Y cuando estaba en eso, haciendo el puntaje, comienzo a pensar y a decir, o sea, que ahora esto cómo es, ¿no? O sea, prácticamente nunca había invertido, ¿no? Sí había invertido, ¿no? Pero sin embargo no en este tipo de negocio. Sí me dediqué también a hacer venta, ¿no? En algunas cosas, siempre me atreví a hacer algo. Y algo que también tenía dentro de mí es el miedo, ¿no? El miedo de repente a vender, el miedo a emprender más que todo, ¿no? Creo que eso es típico de cada persona, ¿no? Eso está en nuestro cerebro, por las costumbres que tenemos, ¿no? Sin embargo, bueno, inicié, bueno, ya fui, compré mis 30 puntos, ¿no? Me acuerdo que compré 2 bolsas de espirulina, ¿sí? Y bueno, con más o menos un aproximado de, no sé, ponte unos 90 soles, creo que estaba en ese entonces la espirulina, 2 bolsas, 180. Entonces, la primera bolsa me lo consumí y la otra bolsa no sabía qué hacer, ¿no? Entonces fui a ofrecer a un familiar y ese familiar, bueno, me lo compró. Entonces yo no entendía, ¿no? El negocio. Hasta que un momento a otro César me dice, ya mira, con esto vas a comisionar, que por aquí de tus compras, ¿no? Y listo, ya. Llegó el fin de mes y un par de días más y en mi oficina virtual, que él me había enseñado, me creó mi oficina virtual, ahí lo observé el monto. Y era 9 soles. 9 soles. Entonces, en un principio incrédulo, ¿no? Claro, dije, 9 soles, ¿para qué 9 soles? ¿No? Igual puse mi letrero en mi puerta, porque soy docente y comencé a dar clases particulares, ¿no? Y en ese entonces, bueno, estaba 15 soles la hora de las clases particulares y bueno, yo le daba 10 soles, ¿no? Ya, profesor, no sé, nada malito, 2 horitas 2 horitas lo voy a contratar, que sea 10 soles la hora. Bueno, ya tenía 20 soles. Entonces dije, no, de 20 soles a 9 soles, una gran diferencia. Y dije, diablo, ¿no? Que, bueno, ya ahí comenzaba a hacer mis cosas. Y es muy importante la información, hoy en día lo entiendo. Y más aún cuando lo iba aprendiendo eso, llegas en un trance donde entras a una confusión, a un caos, creo, no tú mismo, uno mismo entra a eso. El trabajo que haces del día a día, dando clases, haciendo otras cosas, tus actividades, te das cuenta que no es, ¿no? Uno trabaja por un sueldo, ese es el único ingreso que puedes tener. Tienes que esperar quincena o fin de mes para que te paguen. Entonces, comenzaba yo a ver por mi cuenta, me invitaba a reuniones, a veces iba, la verdad, a veces no. Entonces, seguía en mi mundo. Seguía alimentándome mal, seguía con mis malos hábitos, ¿no? Jugaba mi pichanga y el fulbito terminaba en fulbazo, y todo un tema, ¿no? Entonces, en un momento te das cuenta que yo paraba más en el trabajo, mañana, tarde y noche para en el trabajo, y no era lo que uno desea. Entonces uno se da cuenta que hay algo más ahí, ¿no? Entonces, seguía con la rutina del día a día, con sus costumbres y tus hábitos, porque el entorno donde uno se desarrolla es eso, ¿no? Entonces, bueno, comencé a ir a las reuniones, a enterarme un poquito más,
habían unas reuniones que de repente lo hacían un poquito más complicado, entonces decía que, wow, es así, no tienes que hacer esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Entonces fui a hablar con mi familia y el tema es ese, ¿no? En un principio no te creen, dice que estás loco, que estás haciendo otras cosas que no está de acuerdo a tu profesión, ¿no? Y daba a veces un momento de angustia, de coraje. Sí, me acuerdo que discutí con una persona familiar y a veces te da un coraje, ¿no? En que no necesariamente comparten lo que tú quieres, tus sueños en este caso. Entonces, seguía con lo mismo, ¿no? Seguía con lo mismo yo y dije, diablo, ¿no? Al final de cuentas el negocio lo voy a hacer yo y tanta cosa, ¿no? Y entras en un momento en trance, ¿no? Donde te sientes con ese coraje de querer emprender, pero no tienes el apoyo. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Más aún en este tipo de negocio que ahora sí lo comprendo. ¿Por qué? Porque tienes la información. ¿Qué te recomiendo? Que tengas la información. Porque teniendo la información te va a dar más claridad, te va a dar más visión a lo que quieras hacer, emprender, ¿sí? Entonces, iba por aquí, iba por allá, las amistades me decían, oye, ¿cómo es posible que vendas café? ¿O cómo es posible que te dediques a eso? ¿Has estudiado en la universidad por las puras? ¿Ejerce esto? ¿Anda a postular a otro trabajo? ¿Anda a postular a tal lugar? ¿No? Entonces, obviamente que me lo han dicho en buena fe y yo les agradezco, ¿no? Sin embargo, había algo más dentro de él. Entonces, comencé a indagar, a informarme por otros medios, invitaba a otras personas y las personas no iban, pero no me interesaba, yo iba solo, ¿no? Si no iba solo, iba con mi hijo, ¿no? Por ahí había unas amistades que por ahí me han acompañado, eso sí, me han acompañado, he ido. Creo que es ese proceso de que uno va cambiando, ¿no? Eh, Primero de modo de pensar, tus hábitos, tus paradigmas que están en tu cerebro, ¿no? Esas cosas que están cargadas, que todo el mundo repite a pie de la letra. Pareciera que a nosotros nos hubiesen programado. Bueno, y es así, ¿no? Es así. Entonces tú tienes que revelarte de eso, ¿no? En el buen sentido de la palabra, revelarte y comenzar a hacer tus cambios. Y ya, moverte, move it. Eh, yo quiero ser sincero, todavía no tengo los ingresos que debería de tener, pero sí he cambiado mucho. Tengo algo que es mi transformación, el crecimiento personal que tengo ahora, ¿no? Eso yo agradezco a mi patrocinador, que es César Gil. Entonces yo he visto que he cambiado mucho. Más antes era una persona que reaccionaba en un momento, ¿no? Y todos mis malos hábitos que tenía, ahora he cambiado. Un poquito más tolerante, ya no te niego mucho, trato de las cosas estar, ¿qué te digo? Manejar la situación, el aspecto emocional he cambiado, mi educación financiera lo sigo trabajando, estoy buscando nuevos mentores, nuevas orientaciones, ¿no? Y papá, después de comprar las 2 bolsas de espirulina y frustrarte, ¿qué hiciste después de eso? ¿Qué fue el momento en cual tú dijiste el sistema tradicional no me va a dar un futuro sostenible? Bueno, sí, gracias por tu pregunta, es muy buena. Vi a otras personas que estaban, por ejemplo, en una charla, en una conferencia, estuvieron ahí. Y lo peculiar que yo, todo egocéntrico, todo yo, ¿no? Con mi corbata, porque salía del colegio, todo eso. Entonces, dentro de tus paradigmas, como digo, dentro de tu constructo de pensamiento, había muchos complejos, ¿ya? Muchos complejos. Entonces, vi que una señora comerciante, una señora ama de casa, comienza a exponer sus cosas y a mencionar las palabras de repente no tan adecuadas, porque a veces nosotros, la gente profesional, la gente que ha cruzado universidad, esas cosas como que no entres en un momento de choque, ¿no? De frustración, ¿no? Se te cruzan los chicotes, los cables, ¿no? Entonces tú te preguntas, una señora con quinto de primaria, una señora que todavía no tiene ni siquiera secundaria, con primaria completa, que tenga estos resultados, y tú, con los 5 años de la universidad, con las maestrías que has hecho, de repente con idiomas que puedas tener, o sea, con tu título y tu pregrado y posgrado que has tenido y las experiencias y las capacitaciones que has tenido, sigue estando en el mismo lugar. ¿Y cómo esta señora
mediante su emprendimiento, su parte de tomar decisiones y actuar en el momento. La señora de repente no sabe lo que yo sé, pero tiene diferentes resultados. Mientras que yo ganaba un monto, por ejemplo, un monto X, ella me triplicaba el sueldo. Entonces algo mal estoy haciendo, ¿no? La va a ganar de golpearme la cabeza con la pared o golpearme con un muro. Entonces yo dije, ¿dónde hay una columna para meterme un cabezazo, no? Porque algo mal estoy haciendo, ¿no? Dentro de mi forma de ser te lo explico, ¿no? Entonces comencé a ver qué hacía esa señora, cómo lo prospectaba, cómo ella... pero no era gran cosa, ¿no? No era gran cosa, porque ella simplemente invitaba, los llevaba a las reuniones caseras que hacía, cada centro de solución hace reuniones caseras, presentaba el producto, los invitaba a cada uno. Entonces, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Saber lo esencial, pero más que saber, acá, por ejemplo, en este caso de hacer el negocio en el cual yo estoy incursionado, no es saber más y tampoco es saber menos, es saber lo justo, lo exacto, lo preciso. Y más que saber es actuar, ¿no? Y yo estoy modificando toda una perspectiva, todos unos conocimientos que uno tiene y hay cosas también que estoy desaprendiendo, ¿no? Y es bien bonito, porque en este modelo de negocio tú ayudas a otras personas, ¿no? Ayudas a otras personas a que tengan una mejor salud, ¿no? Ahí de repente a valorar más su tiempo, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Me faltaría horas para explicarte, ¿no? Sí, a ver, dime. Entonces en esa reunión en el centro de distribución de XN fue donde rompiste tus paradigmas. Estaba en ese proceso. Como te digo, ¿no? Estaba en ese proceso de cambio. Y te digo algo, te tienes que informar. Tienes que comenzar a leer libros que hablen de este tipo de negocio. Porque libros hay mucho y se respetan. La información es variada, claro. Pero sin embargo, si te quieres incursionar en este tipo de negocio, entonces tienes que informarte al respecto. No puedes improvisar. Eh, eh, entonces tienes que saber lo preciso. Y para que tú seas lo preciso, tienes que ir a reuniones, a escuchar a otros mentores, a tus líderes y buscar tu información. En internet hay mucha información. Entonces, eso es de ti, ¿no? Ahora, otra cosa, sí, seguí entendiendo yo el DXN. ¿Por qué? Porque un caso peculiar que me pasó fue en mi familia. Consumí el Cordyceps porque tenía problemas bronquiales, ¿no? Problemas de salud. Entonces llevé eso a la casa y le di a mi hijo, ¿no? Y para que se mejoró mucho. Y también el consumo del ganoderma para mí, por ejemplo, fue excelente, ¿no? Es algo que me comenzó a limpiar, ¿no? Porque el ganoderma tiene eso, ¿no? Te desintoxica. Y no solamente te desintoxica, tiene esto que te nutre tu sistema inmunológico. Y eso es una maravilla, ¿no? Sabiendo que la salud es lo primero, creo que uno apuesta por esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque también, ¿por qué hacer XM? Porque solamente no tienes un ingreso, ¿no? Que puede ser tu sueldo o lo que puedas tú hacer, ¿no? Sí, sino que muy aparte de tu trabajo que puedes seguir haciendo, esto te genera por las compras de los productos que tú desees de XM, porque hay productos de aseo, ¿no? Bebidas, por ejemplo, ¿no? Hay el café, chocolate y todo lo demás. Entonces, por eso te pagan. Entonces tú comienzas a reflexionar, ¿no? ¿Alguna vez te han pagado por consumir café? ¿Alguna vez te han pagado por consumir una marca de champú o de jabón? Entonces tú comienzas a hacerte esa pregunta y abres tu mente y dices, no, pues nunca. Entonces, ahora sí, entonces es una maravilla, ¿no? Simplemente cambias de marca más que todo, ¿no? Sigues usando el champú, pero de esta marca, ¿no? Sí, papá, y cuando en el comienzo, ¿no? Cuando tú me comentabas, cuando ibas a ir a las charlas, me dijiste que la propia gente tenía otra actitud, ¿no? Viste, se le hacía felicidad en sus ojos. Ah, claro, sí, es muy buena pregunta también. Sí, cuando estaba ahí en las charlas, bueno, estaba ahí y me dice, oye, párate una vez, párate, hay una señora que siempre le da mal, pero tú dentro de tu ego tonto, tú no lo entiendes, ¿no? Entonces parecía que yo estuviera en la iglesia, así, en una iglesia o en una sexta, algo así, bien loco. Oye, párate, me dice, y todo el mundo, bravo, y había una que me aplaudía en las orejas, y yo, bravo,
tema, ¿no? Entonces yo comencé a mirar a la gente y era otra vibra, ¿no? La gente paraba alegre, bien entusiasmada, entonces no entendía el por qué estaban así. ¿Por qué? Porque gracias a esta empresa maravillosa han tenido los resultados que lo tienen ahora y siguen creciendo, ¿no? Porque los ingresos son exponenciales, me explico. No solamente es, tú puedas tener por ayudar a otras personas un ingreso que te va a ayudar a ti también, pero sino que tú ayudas a otras personas que también tengan ese ingreso y tú puedas crecer simplemente por el hecho de ayudar. Para eso es muy importante cultivar tu ser, ¿no? Entonces, una vez me tocó en el centro de distribución de DXN a exponer. Entonces, yo como soy docente tengo la facilidad de ir, ¿no? Pero sin embargo tenía que exponer a un público, ¿no? Obviamente adulto, yo y siempre también por ahí también lo he hecho. Veía que cuando ya estaba para la exposición, veía que todos estaban atentos, todito. Así como los niños en primaria atienden a la maestra en el momento que va a dar su sesión de clase, todos estaban muy atentos. Entonces, pero tú no mirabas y veías a los niños, ¿no? Que parecía, los adultos convertidos en niños, ¿no? Y cuando doy clases también a los jóvenes, igual, ¿no? Parecían unos niños, ¿no? Que estaban atentos. Nadie te hacía bulla. Apuntaban, otros te tomaban fotos. Y para qué, una bonita experiencia, ¿no? Todo el mundo veías en sus ojos que te estaban agradeciendo, ¿no? De repente con este gesto, o de repente con su sonrisa, ¿no? Algo fascinante, ¿no? La gente están ahí porque tienen hambre de aprender, tienen hambre de superarse, y eso es lo que nos falta, tener hambre, ¿no? Y bueno, bonita experiencia, ¿no? Que yo he pasado. Y papá, me contaste que encontraste una diferencia entre los testimonios de DXN y las capacitaciones que daban en otras empresas, ¿no? Ah, claro, claro. En sí, te digo algo, o sea, para que tú puedas ser, que te digo, tener que te digo, tu propio testimonio, debes de consumir los productos, ¿no? Creo que es lo más transparente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, por ahí me invitaban a otros lugares o recibía charlas también de lo que es educación y me iban muchas charlas, siempre contrataban a un especialista, ¿no? A una psicóloga, a un coach y a estas personas expertas que por aquí, invitados, que no eran de la empresa, obviamente. Entonces, claro, es bonito porque son personas preparadas para eso y las cuales no discrepo. Pero sin embargo, en DXN eran los propios líderes, y eso de espectacular lo tienen, ¿no? Los propios líderes que hacían las exposiciones, ¿no? Hacían las charlas, hacían su testimonio, y era increíble, ¿no? Creíble, porque a mí también me pasó, ¿no? A mí me pasó. Yo tuve una experiencia consumiendo entonces yo lo puedo decir porque yo lo utilicé, ¿no? Problema de caspa que tenía con los trabajos que por aquí por allá tenía, utilicé el champú anoche y perfecto, ¿no? Me ayudó a superar esa dificultad que tenía con... Entonces, qué maravilla, ¿no? Es más creíble, ¿no? Es más creíble, es más verdadero porque tú lo pasas. Cuando tú pasas esa experiencia, creo que eres una persona más honesta en poder difundirla, ¿no? No tienes un speech o de repente un libreto para aprendértelo, sino es espontáneo, sale con fluidez, ¿no? Las palabras salían del corazón. Claro, claro, salen del corazón porque tú te puedes aprender de repente un texto, ¿no? Y te lo puedes aprender de memoria, bla, 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 bla. En cambio, cuando tú tienes esa experiencia, te sale, viven en tus ojos, ¿no? Entonces es algo maravilloso, ¿no? Yo por eso a muchas personas les recomiendo que consuman esto, y no solamente que lo consuman, ¿no? Sino que lo puedan, que te digo, recomendar a otras personas, ¿no? Y así, ¿no? Que se animen a comenzar esta carrera, ¿no? Y que se animen a comenzar esta carrera maravillosa. Yo te digo que no es fácil, creo que lo fácil no se valora, creo que esta es una carrera muy bonita, excelente, creo que es una gran alternativa justo para esta época que estamos pasando por unas dificultades. Yo no la llamaría crisis, sino llamaría oportunidad, porque es una gran oportunidad de emprender y a poder nosotros mismos a cambiar nuestros paradigmas, nuestra costumbre, desecharlos esas cosas, ¿no? Que nos limitan, ¿no? Que nos limitan. Entonces, en el principio
no le encontrabas lógica a este negocio porque no había resultados en el momento. Sin embargo, a través del proceso en sí, a través de educándote y seguir educándote y entrenándote, viste un camino diferente y en ese momento fue donde decidiste cambiar. Exacto, exacto. Creo que, como te lo dije en principio, ¿no? La información creo que para todo, ¿no? Para todo tipo de negocios es fundamental. Pero una información selecta de acuerdo a lo que estás haciendo, ojo, ¿no? Tienes que tener información. Entonces tú mismo tienes que, muy aparte que escuches en los centros de distribución, muy aparte de los líderes que puedes escuchar, tú mismo tienes que buscar también. Te tienes que autoeducar, ¿no? Entonces tienes que ver, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, tengo un canal, ¿no? Julio Mozaurieta, me puedes buscar. Ahí tengo mi canal, comparto con todas las personas, te puedes suscribir y con los videos que voy colgando, apaláncate de ello. Y así de otros líderes, ¿no? También que tienen su canal en YouTube, señoras que dicen que hacen sus queques y tortas o sus licuados o sus postres o sus comidas hechos en base a este producto que es el Ganoderma, ¿no? Que viene obviamente con el café, con el chocolate, etcétera, ¿no? Entonces, la información es fundamental, ¿no? Porque gracias a la información tú vas a ver eso afuera, ¿no? Tú vas a ver y te vas a sentir más seguro. Dos, vas a tener la convicción de poder decir y recomendar. Vas a tener la potestad de poder abrir tus ojos y ver el horizonte. Y lo otro que te puedo decir es, desaprende, desaprende. Y si te dicen loco, anormal, eso, que te tenga así cuidado, ¿no? Porque al final de cuentas los locos y los anormales son los que triunfan en esta vida, ¿no? Einstein, por ejemplo, le decían que era un loco, que por aquí, que por allá, ¿no? Sin embargo, sabemos que es Einstein, ¿no? Por ejemplo, el señor Disney, ¿no? Un loco, un loco soñador, ¿no? Nadie apostaba por él, y mira. Y hay muchos casos de muchos emprendedores que así, ¿no? Han cambiado ese chip, ¿no? Porque si sigues haciendo todo lo que las personas hacen cotidianamente, el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos apuntando? Sigue haciendo tus cosas, sigue trabajando, te felicito, y es bueno, yo también lo hago. Sin embargo, ten alternativas, más alternativas, un negocio alternativo. Simplemente, si trabajas de las 8 hasta las 3 tienes 4, 5 y 6 para poder hacer este tipo de negocio. Hasta las 10 te puedes quedar. Puedes informarte por todas las plataformas de internet, te puedes informar, puedes buscar nuevos prospectos, puedes recomendar, etc. Y papá, en el comienzo recuerdo que una vez me contaste que fuiste a una charla y fuiste todo estresado del trabajo y fuiste con esas ganas de aprender, pero venías estresado y te pasó una ocurrencia al llegar al centro de distribución y tuviste un problemita pequeño con un líder, ¿no? ¿Me puedes contar esa anécdota? Sí, como uno todavía, bueno, esa pregunta es brava, como uno todavía para todavía intoxicado por lo que te llevas a la boca, porque en sí toda la basura que te metes en la boca, porque para él es basura lo que comes. Entonces yo para intoxicar, ¿no? Entonces todavía estaba en ese proceso de desintoxicación. Entonces iba todo, a veces con la carga del trabajo y todo ello, los problemas de familia, etcétera, que se presentan. Entonces fui a comprar, salí con mis cosas y había un líder que venía con su camioneta, ¿no? Y yo iba en sentido contrario. Yo me molesté y le dije, oh, no, una vuelta, entonces, sin embargo, el que estaba en error era yo. Yo estaba yendo, o sea, no estaba en la posición correcta porque solamente era de bajada, no podía, no era doble sentido, era un sentido nomás. Entonces, lamentablemente, después, cuando lo vi a ese líder, me dio mucha vergüenza, ¿no? Es por eso que es importante manejar un aspecto fundamental, que es la inteligencia emocional, en la cual yo lo estoy aprendiendo, ¿no? Uno, educarnos mediante una educación financiera, que eso es lo que debemos primar para empezar. Cualquier profesión que tengas o carrera que puedas elegir, educación financiera y cultiva mucho tu inteligencia emocional, disculpa, esos dos, primordial. Uh -huh. Y después de darte cuenta y ir desaprendiendo varias cosas, decidiste entrar con más fuerza, ¿no? Comenzaste a hacerle caso a tu patrocinador, que es César, y decidiste hacer un cambio, ¿no? 360, que sigue, estamos en el proceso siguiendo avanzando, ¿verdad?
Claro, 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 mi patrocinador, yo agradezco mucho a César Gil, que es mi patrocinador. Sin embargo, me agradezco a mí mismo por hacer yo el cambio, ¿no? Porque la decisión es tuya, es de ti, ¿no? O sea, si la decisión, ¿quién nos toma? Tú. Nadie puede tomar una decisión si no eres tú, ¿no? Eso para empezar. Y obviamente, ¿no? Y viéndolo, por ejemplo, al peruano Judy Monzoy, ¿no? Al cual lo felicito, buenazo, a Mijael Millet, ahora a Mauricio Benoit, y así un montón de personas, a Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces, ver y leer a esos tipos exitosos, digamos, disculpen por decir tipos, ¿no? A esos mentores, ¿no? A esos mentores, a ese tipo de gente que te da duro y vamos y te lo dice las cosas como son. Creo que eso es importantísimo para tu crecimiento, ¿no? Mijael Millet, por ejemplo, un gran mentor, no tiene nada que ver con la empresa que estoy, pero sí tengo mucha información de él que ha compartido, la cual yo no soy un monstruo, ¿no? Y así, diferentes, ¿no? Y podemos enumerar a muchas personas más, a Tony Robbins, por ejemplo, también, ¿no? Entonces hay muchos líderes que están ahí, la cual no lo seguimos, ¿no? Pero seguimos en las rutinas, en perder nuestro tiempo, en ver, discúlpenme la frase, tontería, ¿no? Que no nos empoderan para nada. Entonces, te recomiendo que cambies, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? Para que puedas tener resultados diferentes. Y después de desaprender varias cosas, ¿qué decidiste hacer para ver resultados diferentes? Claro, yo siempre estoy con eso de cambiar tu chip, cambia tu chip, cambia lo que te han dicho, cambia si la gente hace por tradición, costumbre, y ¿qué te digo? Y siguen repitiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, no es lo idóneo, ¿no? ¿Por qué? Mira, te explico un caso breve. Tengo un conocido que es un colega igual que yo, que ha trabajado 30 años o 20 años en una institución educativa, se jubiló y listo, recibe un monto mínimo y con eso nuestra vejez que tenemos, porque cada vez vamos envejeciendo, cada vez vamos, avanza nuestra edad, porque el tiempo no es oro, el tiempo es tu vida, es la vida, el tiempo es vida. Entonces, si entiendes eso y quitas ciertas palabras que mencionas día a día, que menciona tu papá, tu mamá, tu vecino, tu esposa, tu esposo, tus amigos, mencionan lo mismo, y tú repites eso, entonces no vas a cambiar. Pero en cambio, cuando cambias tu chip, quiere decir, en vez de decir palabras que repiten como loritos, trata de hacer otras cosas, ¿no? Trata de empoderar uno, tu vocabulario, tu mente, tu actitud, ¿no? Sí, entonces, cuando haces esos cambios, creo que los resultados son distintos, ¿no? Dejas de hacer, ya no es fulbito y fulbazo, ya es fulbito nada más, ¿no? Y obviamente no te digo que no tomes, ¿no? Puedes tomar un par de vasos por ahí, puedes compartir, ¿no? Tampoco te quiero decir que no lo hagas, ¿no? Yo recuerdo muy bien que al principio nadie te compraba, nadie Ah, quería seguir ese camino, ¿no? Pero ahora que te sí, están viendo sí, con sí, con más potencia, con más alegría, sí, con la piel ya dura, ya que no, que resistes a todo, qué y, bueno. y ahora te están comenzando a seguir, te están comenzando a escuchar, eso me alegra mucho, ¿no? Uy, gracias, gracias, gracias. Una vez, de lo que tú me dices, ¿no? La vez pasada no hace tiempo estuve en un centro de distribución y había un jovencito que me toca el brazo, ¿no? Me toca el hombro. Y me dice, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? Y se ven los ojos, ¿no? Y te sientes bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras personas que ni siquiera lo conozco y te agradecen lo que haces, ¿no? Muchas veces no he recibido tanto, y te sientes bien. No me dieron nada, de repente ha sido solamente un intercambio de información, la cual lo colgué en YouTube y la gente te conoce y es bonito, ¿no? El hecho de compartir, el hecho de ayudar a otras personas. Nadie daba 10 céntimos por mí cuando yo empecé, pero sí había lo otro, sí llovía mucho lo otro, las críticas, los pretextos, las excusas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Que vas a vender café ya? ¿Qué estás vendiendo? ¿No? Y la gente comienza a molestarte y te ponen apodos y todo un tema, ¿no? Pero igual, tienes que seguir con ello, ¿no? Tienes que estar hecho de, ¿qué te digo?, de caucho,
no tienes que ser de vidrio porque fácilmente te vas a quebrar, ¿no? Cuando te tiren al suelo. Y ahora, papá, ¿qué pretendes hacer para seguir creciendo? Bueno, siguiendo educándonos, uno tiene que seguir educándose, buscar más información, entrenándote. Si tú estás en este negocio y ya estás ya metido de lleno, yo te recomiendo que sigas entrenándote, el aprender día a día. Estamos en modo aprendizaje, modo aprendiz, estamos recién iniciamos esto y dale duro. Yo te recomiendo que todos los días mira un video, en las mañanas lee los libros, no pierdas tu tiempo, lee, porque esta crisis es una oportunidad. Y así como esta dificultad que está pasando, porque yo llamaría una dificultad, esto va a continuar. Y ya hemos tenido mucha dificultad. Yo me acuerdo de un gobierno, bueno, no quiero mencionar ese nombre, pero un gobierno yo hacía una cola para comprar una bolsa de leche, un kilo de arroz, pan. Entonces, si ya hemos pasado eso, ¿no? Y no hemos reflexionado y seguíamos en lo mismo, y seguimos en lo mismo, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no buscar una alternativa, no? ¿No crees tú? Entonces, busca una alternativa que te dé ingreso, no solamente tu sueldo, sino un ingreso adicional. ¿No crees tú que sería mejor? ¿No crees tú que por consumir algo te pagan? Y por recomendar también te pagan. Entonces, este negocio es de volumen. Es de volumen. Entonces, a más personas haces el favor de orientarlos, de capacitarlos, entonces de entrenarlos, va a ser mejor. Porque uno primero tiene que servir. Eso es primordial. Y para servir tienes que estar entrenado. Sí, eso es importantísimo para mí, ¿no? Desaprender muchas cosas, de hecho, ¿no? Cultivar mucho tu ser, ¿no? Eso es el número uno que debes de comenzar a trabajarlo. Cultiva tu ser. Luego, una vez que ya comienzas a trabajar tu ser, vas a hacer. El hacer es cotidiano, diario. Uh -huh. Y papá, como vuelvo a recalcar en el comienzo, tú formaste el equipo y con lo que tú leías comparaste, ¿no? Viste la realidad, ¿no? Esa cruel realidad que en el proceso iba gente que se iba a rajar, gente que no te iba a escuchar, gente que iba a estar a tu lado y después desapareció, ¿no? Exacto, exacto. Cuéntanos cómo fue esa parte del camino. Claro, mira, hay una ley de Pareto, que es el 80-20. Tú le dices a 80 personas de esta oportunidad de negocio, porque es una oportunidad, y solamente el 20% te va a hacer caso, ¿no? Vamos a ponerlo en otras cantidades, ¿no? Un 35% de las personas que tú puedas hablar, le va a interesar un pepino lo que hagas, ¿no? El otro 35% te van a te van a objetar de muchas cosas. No le va a interesar tampoco lo que tú hagas. Y te van a decir loco, anormal, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y muchas cosas. Pero hay una gran, ¿qué te digo? Hay una gran oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque hay un 30% que sí están interesados en lo que tú haces o lo que tú difundes.